Agradecemos a Dios, bienvenidos todos a Restaurando las Familias, a esta dosis de avivamiento que hemos estado preparando para cada uno de ustedes. En las últimas semanas hemos estado hablando bajo una serie, Jesús sigue sanando. Creemos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, creemos de que Él todavía sigue sanando las vidas de aquellos que se acercan a Él, a creer por un milagro, a creer a Dios por una sanidad, ya sea para ellos o para sus seres queridos, para aquellas personas que aman. En otras de las enseñanzas que habíamos hablado, hablábamos de aquellos amigos que trajeron al sordomudo delante de Dios, de Jesús, para que él fuera sanado y que Jesús lo sanó. La palabra del Señor, cuando nosotros leemos tantos milagros, tantas sanidades que encontramos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nos ayuda a fortalecer nuestra fe para que sigamos creyendo de que el mismo Jesús que se movía hace muchos años, 2000 años, casi ya 2000 años, es el mismo Jesús que hoy sigue haciendo milagros y haciendo sanidades. El poder de Dios sigue fluyendo. El poder de la sanidad sigue fluyendo en estos tiempos que estamos viviendo. Es cierto, decíamos en otros programas, la ciencia ha aumentado, se han encontrado muchas formas de que la ciencia ha ayudado a alentar y a de alguna forma manejar algunas de las enfermedades físicas y aún emocionales que muchas veces podemos atravesar, pero que no nos olvidemos. No estamos en contra de la ciencia, no estamos en contra de eso. De hecho, creo que Dios puede usar esos vasos para traer sanidad también, pero que no nos olvidemos que la sanidad de Dios sigue fluyendo, y ya sea por esos medios, ya sea por esos vasos que Dios usa, pero que es el poder de Dios el que lo está haciendo, para que no pongamos nuestra mirada en los doctores o en la ciencia o en aquellas personas que Dios usa, sino que no nos olvidemos de que es Dios el que está haciendo las sanidades. Y yo sé que tú lo sabes, tú que me estás escuchando, que conoces a Dios y que predicas de Dios y que enseñas de Dios. Yo sé que tú lo sabes, pero solamente lo recordamos porque muchas veces se nos puede pasar por alto, y es importante que nuestro corazón esté enfocado en lo que Jesús está haciendo en estos tiempos, que es Él el que está haciendo los milagros, que es Él el que está haciendo las sanidades en las vidas, que no nos olvidemos de darle a Él la honra y la gloria. Amén. El día de hoy quiero hablarte de un padre de familia que se acercó a Dios pidiendo que no dejara morir a su hijo. Vemos la desesperación de un hombre aquí en la Biblia, donde desesperadamente le pide a Dios que no deje morir a su hijo. Y estoy hablando aquí en el libro, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, de los versículos 43 en adelante. Juan 4, 43 en adelante. Voy a leerte esta historia que me marcó de una manera muy especial, porque también soy madre de 2 hijos, y yo sé lo tanto que amamos a nuestros hijos, y quise traer esto en esta serie porque Dios quiere decirte, padre de familia, que Él se interesa por tus hijos. A veces estamos tan enfocados en nosotros como padres, estamos enfocados en lo que Dios puede hacer en nuestra vida, nuestro milagro, nuestra
lo que Dios puede hacer en nosotros y hasta cierto punto nos volvemos un poquito egoístas, porque todo es nosotros. Y Dios, cuando estaba estudiando esto, Dios me decía, dile a los padres de familia que salgan del yo y que me pidan por sus hijos. El Espíritu Santo me hablaba de que hay una generación que poco a poco se está muriendo. Una generación de jóvenes que no tienen los fundamentos tan fuertes como los que tenemos nosotros. Aquí yo sé que me están escuchando padres de familia que van a la iglesia, tienen cargos en la iglesia, tienen ministerios fuertes en las iglesias, pero que sus hijos necesitan tener un fundamento mucho más fuerte, porque no están enfocados sus hijos en este precioso evangelio. Y el Señor me hablaba de una generación que está decayendo y que nosotros como padres tenemos que levantarnos como este padre que voy a leerle la historia. Se tuvo que levantar, ir a Jesús para que su hijo no muriera. Juan capítulo 4, versículos 44 en adelante dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, hablando de Jesús, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Él salió de su tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Gloria a Dios por su palabra. Aquí podemos ver a Jesús que salió de allí y dice que se fue a Galilea. Jesús aún en su propia tierra, dice que aún en su propia tierra no pudo hacer muchos de los milagros que él quería hacer. No podía, no por él, sino por la incredulidad de aquellos que no recibían la palabra de Jesús. Y es muy triste cuando muchas personas cierran su corazón a recibir la palabra de sanidad que Dios está hablando. Y cierran su corazón porque tal vez la persona de la cual están recibiendo la palabra, que no es su palabra, sino la palabra de Dios, rechazan porque conocen su vida, su pasado y un sinnúmero de cosas. Pero sin embargo, Jesús no perdió el tiempo en el lugar donde no le recibieran o le recibían. Jesús fue al lugar donde se presentaban las necesidades y donde los corazones estaban dispuestos a recibir las sanidades que sus corazones, sus vidas, sus almas necesitaban, y aún sus familias. Jesús llega a esta ciudad. Cuando llegó a Galilea, dice que los galileos le recibieron. Esa es una palabra muy poderosa, porque ellos le recibieron con gran alegría. Y entre aquellos que le recibieron estaba un padre de familia. La Biblia dice de que este hombre
que escuchó hablar de Jesús, era un oficial del rey. En otras palabras, era una persona que tenía una posición importante cerca del rey. Era oficial, trabajaba para él, estaba en el reinado, estaba en el palacio, estaba acostumbrado a servirle al rey, a estar pendiente de las necesidades del rey. Pero se le presenta una necesidad, y era de que su hijo estaba tendido en una cama, enfermo y a punto de morir. Y cuando él escucha que Jesús ha llegado a la ciudad donde él estaba, yo me imagino que este oficial dejó su oficio, dejó su posición, dejó su lugar ahí en el palacio y fue hacia donde estaba Jesús a rogarle y a pedirle que hiciera un milagro por su hijo. Muchas veces como padres, y quiero hablarle a los líderes, a los pastores y a los ministros que tienen hijos. Muchas veces como ministros tenemos que dejar nuestra posición o nuestro título de ministro, de líder, y ir a Jesús, ahí donde está Jesús, y clamar por nuestros hijos. Te decía que al principio de este programa que Jesús, Dios, estaba hablando a mi corazón y me decía que hay una generación, que la generación de los jóvenes, la generación de los adolescentes y aún de los niños, es una generación que está siendo muy descuidada, porque como padres estamos tan enfocados en las labores de la posición o el oficio que tenemos, y nos hemos olvidado de estos hijos que están enfermos. El mundo los ha enfermado. No te estoy hablando quizá de una enfermedad física. La Biblia no registra exactamente qué clase de enfermedad tenía el hijo de este oficial, pero sí nos dice de que él estaba tan enfermo que estaba a punto de morir. Y hay una generación que está a punto de morir. Hay una generación, no te estoy hablando físicamente, pero espiritualmente. Hay una generación que si no clamamos por ella, están a punto de morir. Quizá hay un padre de familia que hoy me está escuchando, que antes de tener el cargo, el oficio que tú estás ejerciendo, antes de tener la posición que tú tienes, ya sea en tu trabajo o en el ministerio, antes de todo eso, Dios te encargó tu familia. Antes de todas las otras posiciones, tú eres padre, tú eres madre. Antes de todo eso, es cierto que tienes hijos espirituales. Y gloria a Dios, todos los tenemos. Dios ha entregado personas en nuestras manos. Pero antes de tener hijos espirituales, somos padres y madres. Y hoy te quiero hablar a ti, padre, madre. Que por un momento salgas de la posición, del oficio, y que pongas tu mente, tu corazón y tu espíritu alineado al corazón de Dios, para que escuches esta palabra, porque hay una generación, nuestros hijos representan a esta generación de la que poco a poco se está muriendo. Se están muriendo los principios de Dios, se está muriendo el temor a Dios. Muchos de nuestros jóvenes ya no le tienen temor a Dios, hacen lo que quieren, viven como quieren y no tienen temor de Dios. Y han crecido en el Evangelio, han crecido en la cuna de nuestras iglesias. Pero que así como este hombre tuvo que dejar su posición y buscar ayuda en Jesús para que su hijo no muriera y recibiera la sanidad que necesitaba. ¿Sabes por qué la enfermedad de este mundo poco a poco va enfermando a nuestros hijos? La mentalidad de este mundo poco a poco va enfermando el corazón y la mente de nuestros jóvenes, de nuestros niños, que poco a poco los está sacando
de creerle a un Dios y que crean a lo que sus ojos miran. Me impacta que Jesús en el versículo 48 le dice: si no vieres señales y prodigios, no van a creer. Porque muchas veces esta generación está esperando prodigios y milagros para creer. Muchas veces la generación que se está levantando en estos tiempos tienen que ver para poder creer. De hecho, existen hasta programas que se llaman Ver para Creer. Y no criticamos lo que ellos están haciendo, pero de alguna forma están dañando el corazón de nuestros hijos, están dañando la mentalidad de nuestros hijos para poder ver algo antes de creerlo. Cuando la Biblia se mueve a través de la fe, los milagros se mueven a través de la fe. Es la fe en nuestro Señor Jesucristo, es la fe en Él la que va a provocar los milagros en esta generación. Y estamos viviendo tiempos donde esta generación está demandando, pidiendo, sienten derecho a ver milagros y sanidades a su manera, como ellos quieren. Y poco a poco, este hijo de este hombre noble, así lo llama la Biblia, era un hombre que tenía una posición especial, trabajando como oficial del rey, pero tenía un corazón que amaba tanto a su hijo, que dejó un momento la posición. No te estoy diciendo de que renuncies. No. Porque este hombre no renunció a su posición. Lo que hizo fue dejar su posición a un momento para poder restaurar el corazón, la vida de su hijo. Muchas veces Dios nos va a pedir lo mismo a nosotros, padres de familia. Hay momentos que tenemos que dejar el oficio y enfocarnos, interceder. Quizá Dios te está diciendo, quizá tienes una lista grande de peticiones delante de Dios por un montón de otras personas. Y Dios hoy te está diciendo, enfócate primero en tus hijos. Y quizá esta palabra no le va a gustar mucho a muchos. Porque van a decir, ¿qué me está queriendo decir? Que ya no trabaje en la obra de Dios. No, pero no descuides a tus hijos. Este hombre intercedió por su hijo. Fue delante de Dios, de Jesús, que representa a Dios porque es el mismo Dios. Fue delante de Dios, de Jesús, a rogarle, a pedirle que sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Te decía que este mundo está enfermando el corazón y la mente de la juventud, y eso que está enfermando está trayendo escasez a sus vidas, y por eso necesitan una sanidad. Hay muchos hijos que están dañados. Hay muchos hijos que necesitan sanidad, que venga la mano de Dios para que los sane. Pero ellos necesitan a un padre, no al pastor, no al ministro, no a la pastora. No necesita al maestro, al evangelista, al predicador. Tus hijos necesitan al Padre que interceda por ellos. Al Padre que los ama, al Padre que los entiende, al Padre que no los señala, al Padre que los abraza, que les da ese amor. No te estoy diciendo que va a contemplar el pecado. No. Ese es otro tema. Aquí el enfoque es que Dios está buscando a un padre de familia que interceda por su hijo, por su hija. Que se levante a ir donde Jesús, en oración, en intercesión, orar específicamente por su hijo, por su hija, por sus hijos, y presentar las peticiones delante de Dios. Jesús le dijo, después que el hombre le dice que necesita
que Él le sane. Le dice, ve, porque tu hijo vive. Y lo que me impresiona es que este hombre inmediatamente se fue, creyendo en su corazón que solo bastaba la palabra de Dios para que su hijo recibiera la sanidad. Solo basta creer a la palabra de Dios para que tu hijo reciba la sanidad. Pero tienes que venir a los pies de Él. Cuando Jesús le dice, ve, que tu hijo vive, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ahí la clave es creer e ir a donde estaba el hijo. Mire qué impresionante que no solamente creyó a la palabra, pero se fue de regreso al camino, al lugar donde estaba su hijo. Él pudo haber dicho, bueno, yo creo la palabra, me devuelvo a mi trabajo, a mi oficio, me vuelvo al palacio de donde salí, me vuelvo porque yo estoy creyendo en la palabra. Pero la Biblia dice que él comenzó a caminar y él iba rumbo al lugar donde estaba su hijo. No solamente es creer que Dios puede hacer un milagro en la vida de tu hijo y de tu hija, pero también es estar con Él en el proceso de la sanidad y del milagro. Es estar allí con Él emocionalmente, espiritualmente y muchas veces físicamente. Nuestros hijos lo que demandan de nosotros es tiempo. He hablado con cantidad de jóvenes que me dicen, lo que necesito es tiempo con mamá y con papá, porque están muy ocupados en la obra, y yo entiendo que la obra es importante para ellos y para mí también lo es. Estoy hablando palabras de la juventud, pero me dicen, pero yo quiero a mamá y a papá. Un hijo también necesita tiempo. Y este hombre dice que cuando iba de regreso a su casa, le salió al encuentro uno de los siervos y le dijo, y le dio las buenas noticias y le dijo, tu hijo vive. Y entonces dice que el hombre le pregunta a qué hora sucedió este milagro. Y el siervo le contesta, y fue exactamente en el momento que Jesús dio la palabra. Y aún más su fe creció. Dice que en ese momento, a las 7, le había dejado la fiebre a su hijo. Y dice en la palabra en el versículo 53 que el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. En otras palabras, no solamente recibe la noticia de su siervo diciéndole, ya tu hijo vive. Vuelvo y lo repito. Este padre de familia no regresó al palacio a seguir sus labores, sino que fue a la casa donde la fe de él y el ver el milagro que Jesús había hecho en su hijo creció mucho más, que también toda su casa creyó en Jesús. Muchas veces el milagro, la sanidad que nosotros estamos pidiendo, está mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Y solamente toca una decisión que hacer, de estar cerca de aquellos que amamos y que necesitan de nosotros para que vayamos e intercedamos por ellos. Un padre de familia que se preocupa por sus hijos, no solamente ora e intercede, pero está allí en el proceso con sus hijos. No solamente ora y intercede por un cambio, pero está presente en la vida de su hijo,
Y entonces la transformación y el cambio y la sanidad llegará a la vida de su hijo, de su hija, pero también de toda la casa. De toda la casa. Hay momentos para todo. La Biblia dice que tenemos tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo de servirle a Dios, pero también hay un tiempo de sentarse. Porque hay un tiempo cuando nos sentamos, es el tiempo que Dios nos enseña cosas que tú y yo no conocíamos. Y después tú te puedes parar aún más con una fe inquebrantable a creerle mucho más a Dios por otros milagros más grandes y otras sanidades. Pero a ti, padre de familia, este mensaje es para ti. Porque para poder salvar a esta juventud, a esta generación de estos niños, de estos jóvenes, de estos adolescentes que se están levantando, es necesario que los padres de familia vayamos e intercedamos por ellos, pero también es necesario que estemos allí con ellos en el proceso de su sanidad, de su restauración. ¿Sabes? Una de las cosas que a mí me impacta, porque trabajo con personas que tienen problemas mentales y en consejería, y una de las cosas que me impacta de los jóvenes que se restauran mucho más rápido son aquellos que tienen a su alrededor un sistema o personas familiares que están allí apoyándolos. Ellos se restauran mucho más rápido con el apoyo de la familia, con el apoyo de sus familiares. Y es triste ver a aquellos que no tienen el apoyo de los padres, de sus familiares, para que ellos se recuperen de las drogas, del alcohol, de la sexualidad, de las adicciones que este mundo les lanza a la juventud. Pero cuando hay un círculo de protección, cuando hay padres que están presentes, que están apoyando a sus hijos en la recuperación, esos hijos no van a morir. Y necesitamos padres que se paren en la brecha por sus hijos, que nos paremos en la brecha por esta generación para que no muera, que nos paremos a creer que el poder de la sanidad está fluyendo, pero que vamos a estar presentes en la vida de nuestros seres queridos, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestras hijas, que vamos a estar presentes, que vamos a estar allí para apoyarlos, para ayudarlos, para restaurarlos, para levantarlos, para creer en ellos. Y que juntos vamos a ver el milagro de Dios en sus vidas. Y no solamente en la vida de ellos, pero que a través de ese milagro que Dios haga en ellos, toda nuestra casa va a creer. Toda nuestra casa va a creer en las promesas de Dios, y también ellos van a recibir la restauración y la sanidad. Este mensaje es para los padres de familia que necesitamos ir a los pies del Maestro e interceder por nuestros hijos. Nuestros hijos nos necesitan. Nuestras hijas nos necesitan. Padre, hombre de Dios que me estás escuchando. Mujer de Dios que me estás escuchando. Tus hijos te están diciendo a gritos: por favor, no me dejes morir. Te están diciendo a gritos: por favor, no me dejes morir. Ora por mí, pero no me dejes solo. Y yo declaro en el nombre de Jesús que Dios despierta el espíritu de los padres de familia, que despierta el espíritu para interceder por sus hijos. Que te enfoques en la restauración de tus hijos, porque a través de ellos Dios va a hacer cosas grandes, pero Él lo va a hacer con un corazón sano. Él lo va a hacer con una mente sana, no revueltos con las tradiciones y las cosas de este mundo, sino con un corazón que esté enfocado
en Dios, con un corazón sano que esté enfocado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra oración, que Dios despierte tu espíritu, padre de familia, y que juntos levantemos a esta generación que necesita de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra oración. Y sabemos que Dios va a hacer cosas grandes en tu casa. En el nombre de Jesús. Amén.